Bueno, entonces, en honor al tiempo y a los presentes, vamos a comenzar este webinario y yo voy a presentar a la coordinadora del webinario, la doctora Milagros Sánchez, este webinario corresponde a la Comisión de Adolescencia, coordinada por la doctora Milagros Sánchez, del Comité Científico que está dirigido por el doctor Germán Salazar Santos de Colombia. Bueno, la doctora Milagros Sánchez es médica cirujana, especialista en obstetricia y ginecología de la Universidad Mayor de San Marcos, tiene una especialidad en salud del adolescente por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, una maestría en salud pública por la Universidad Nacional Federico Villarreal, es fellow de la Federación Internacional de Ginecología de la Infancia y la Adolescencia, es presidente y fundadora de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de la Infancia y de la Adolescencia de Perú, SOGIA Perú, miembro asociado de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, miembro de la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica ALEG, maestra latinoamericana de Endocrinología Ginecológica por ALEG en México 2021, y a su vez es la coordinadora de esta comisión de adolescencia. Doctora Milagros, tiene la palabra. Muchísimas gracias, doctora Alejandra Elizalde. Ante todo, muchas gracias por la confianza y la oportunidad de que el Subcomité Científico de Adolescencia pueda en esta noche tener la oportunidad de presentarles un tema que de por sí se inicia muchas veces en la etapa de la adolescencia o en los primeros años de la etapa adulta, como son los trastornos de la alimentación. Y habíamos elegido este tema por las repercusiones que va a tener no solo en el aspecto endocrinológico, sino más bien en todo el aparato cardiovascular, óseo y a todo nivel. Y que para exponer este tema, ¿quién si no es una experta en el tema como es la doctora Inés de la Parra? Así que antes que nada decir que a Inés, a la doctora de la Parra, la conozco desde hace muchísimos años cuando nos daba esa oportunidad de fortalecer en Perú y de formar esta sociedad de ginecología de la infancia y adolescencia. Así que yo tengo un eterno agradecimiento con ella y que me honro en esta noche en presentarla. La hoja de vida de la doctora Inés de la Parra la tengo aquí escrita, es más de una hoja, así que voy a tratar de hacer un resumen de lo más saltante de su trayectoria. La doctora Inés de la Parra es doctora es médica de la Facultad de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, doctora en medicina, docente autorizada de ginecología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, médica del Servicio de Ginecología del Hospital Italiano, es especialista en ginecología infanto-juvenil, en medicina reproductiva, en endocrinología ginecológica, maestra latinoamericana de endocrinología ginecológica en la República Dominicana por ALEC, es miembro correspondiente de las sociedades de ginecología infanto-juvenil de Uruguay, Chile, Venezuela, Paraguay, Cuba, Perú. Expresidenta de la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción, AMADA, expresidenta de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil, SAGIG, expresidenta de la Sociedad de Endocrinología Ginecológica Reproductiva, SAEGRE, fundadora de la revista de Ginecología Infanto-Juvenil de AMADA y directora del comité editorial de la revista de SAGIG, miembro fundador de SAEGRE, AMADA, Logia, ALEC, dirección y coordinación de numerosos libros, artículos de interés y, en fin, una serie de publicaciones. Ha tenido trabajos premiados por diferentes sociedades y facultades de medicina. Así que, sin más preámbulo, voy a dar paso, en primer lugar, a la doctora Inés de la Parra para que pueda exponer sobre el tema y posteriormente tendremos como discutidoras a la doctora Ángela María Gómez Quintero, a la doctora Brenda Morales Azcárraga y a la doctora Silvia Cerovich, cuyo currículum lo iré presentando posteriormente.
También quisiera recalcar que pueden ir dejando las preguntas en el chat o al final, si quieren levantar la mano, también se puede hacer. Lo importante de esta sesión científica es la participación de ustedes con su experiencia, con sus preguntas, pero también al mismo tiempo dándonos a conocer de alguna forma si es que este tema va a repercutir tanto en la atención de adolescentes como de jóvenes pacientes. Así que adelante, doctora Inés de la Parra. Bueno, buenas noches a todos estos amigos de tanto tiempo. Y quiero primero agradecer a Alejandra Cremonte por la invitación, lo mismo que a Milagros Sánchez. Sinceramente quiero mucho agradecerle a ambas por lo que pudieron hacer para conseguir todo este tema. También quiero agradecerle a Silvia por haberme acompañado para poder realizar también toda la presentación. El tema que nos vamos a tratar en este momento va a ser los riesgos y las consecuencias de los trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos, y principalmente vamos a tocar el DSM-5 con todos los cambios que ha habido últimamente. ¿Qué hablamos de los trastornos de la alimentación? Principalmente cuando se recibe una ingesta de calórica menor que el cuerpo que necesita y se acompaña de desnutrición con consecuencias de alteraciones endocrinas, metabólicas y cardiovasculares. Si yo hablo de trastornos de la alimentación, estoy hablando fundamentalmente con desnutrición, pero una de las cosas que ahora en este momento está aumentando notablemente es la obesidad. Pero lo que se ha visto que una de las causas, la segunda causa a nivel mundial, sería la desnutrición por hambre. Esta es la historia de los trastornos de la alimentación. Comenzaron en una época en la cual el ideal de la mujer era ser gordita, con Morton, que la llamó consunción nerviosa. A posteriori, en el siglo XIX, hubo varios trabajos en los cuales también presentaron esta patología con otros diferentes nombres, pero Freud en el 1914 plantea cómo es una neurosis en relación a la pérdida de la libido. Yo creo que Freud fue muy importante con respecto a la pérdida de la libido, porque quien ha trabajado con anorexia van a ver que generalmente la libido está perdida ya prácticamente de entrada. A posteriori, en el 72, Feiner da los primeros criterios de diagnóstico, y en el DSM-3, en el 1980, ya se habla de anorexia nerviosa y bulimia nerviosa. En el 94 están los criterios diagnósticos de anorexia y bulimia, y una de las cosas que quiero llamar la atención es la gran diferencia que hay entre el DSM-4 y el DSM-5, porque en el DSM-5 no se considera la menorrea como causa de anorexia nerviosa. Puede estar acompañada, pero no sería una causa importante. Acá vemos los criterios del DSM-4 y el DSM-5. Fíjense cómo se ampliaron en el DSM-5 otros trastornos que antes no se atendían bien. El PICA, los trastornos de rumiación, el retraso o restricción de la ingesta de alimentos, trastornos por atracones en diversas formas, anorexia nerviosa sin amenorrea, puede estar acompañada de amenorrea, pero no es un criterio mayor, bulimia nerviosa, trastornos de la alimentación específica y las no específicas. Vamos a empezar con PICA, que fue descrito por primera vez en el 2013, que viene del latín urraca, que significa pájaro que come de todo. Hay que tener en cuenta que es un trastorno con comestibles no nutritivos, como hielo, tierra, papel, etc. Se caracteriza por presentarse principalmente en niños en los primeros años de la infancia, pero puede llegar también a ser en adolescencia. Pero el doctor Ortega Soler
que fue profesor titular de ginecología en el Hospital de Clínicas, él presentó un trabajo hace unos años en los cuales demostraba como que el problema de pica estaba muy presente en pacientes embarazadas entre el primero y el segundo trimestre. Principalmente, estas embarazadas lo que mastican o pican es el hielo. Pagofagia es el que mastica hielo y estaría asociado a un retraso mental, enfermedad psiquiátrica, deficiencia de riego. Estas pacientes en general tienen una anemia y también se ha visto también en pacientes con diálisis crónica. Las pacientes con pica, que se comprobó asociación con deficiencia de hierro, en las mujeres embarazadas estaría alrededor del 23,2%, principalmente en el primer mes de embarazo. La hemoglobina también está muy bajo y es frecuente con las pacientes diálisis crónica. De 67 pacientes en hemodiálisis y 20 con diálisis peritoneal, se encontraron 46% que usaban pica con hielo asociado a una anemia. Por lo tanto, es importante el control en pediatría, en embarazo y en las pacientes que están en diálisis. Mericismo, viene del griego meriquismo, acción de rumiar. Fenómeno involuntario por lo menos una vez por mes en infancia, niñez y adolescencia, pero puede ser también en joven y adultos jóvenes. Los alimentos, luego de permanecer un tiempo en el estómago, presentan una regurgitación en la boca, en la cual la mastican y vuelven a deglutir. Se inicia 15 a 30 minutos posterior a la comida y puede repetirse hasta 20 veces. No va acompañada con dolor abdominal ni náuseas y se debe estimular la actividad intestinal. Quiero hacer un comentario con respecto a esto. Hace unos pocos años tuve una paciente con este tipo de trastornos y cuando me lo comenta, yo le dije, ay, qué porquería debe ser el gusto de la regurgitación en la boca. Entonces me dijo muy tranquilamente, no doctora, dice, este es rico. Bueno, así que hay patologías para todo. La rumiación del pensamiento. La rumiación del pensamiento sería la etapa previa a la otra rumiación, o sea, de los alimentos. Es un camino a la ansiedad y depresión y está asociado a mayor riesgo de trastornos de la conducta alimentaria. Es una característica obsesivo-compulsivo con tratamiento cognitivo. Por eso hay que entrar a pensar la posibilidad de este tipo de patologías. Otro sería el rechazo o restricción de los alimentos. Estos están en los últimos años, se ha aumentado notablemente y la falta de interés en la comida o evitación de alimentos por sus características de color, consistencia principalmente. Está asociado a un descenso de peso con alteración en el crecimiento, autoexigencia, deterioro del nivel social laboral asociado a depresión y contexto de discapacidad. Probablemente estas pacientes en algunos casos evolucionan a una anorexia. La otra sería la ortoanorexia o la comida sana. También en los últimos años esto va en aumento. Es la prevalencia de la población entre el 6,9 al 35 o 57%. Generalmente, fíjense que es una población muy especial, con un estatus socioeconómico alto, intelectualización, ideas sociales con índice de masa corporal que no es variable, es determinante. Por lo tanto, la vigorexia, que es como se llama esto, sería la obsesión por comer alimentos ricos en proteínas asociados a ejercicio físico y a vigor. Esto se caracteriza principalmente en pacientes con, por ejemplo, maratonistas, pacientes de actividad física de élite y también pacientes que estén haciendo actividad física artística. Trastornos por alimentación en atracones. Stuttgart entre 1950 y 1980 ha descrito una serie de trastornos en estos pacientes, principalmente
en obesos y bulímicos, que se caracteriza por atracones pero sin conducta compensatoria. Fíjense que es diferente en la bulímica, que después vamos a ver cómo el obeso tiene una conducta compensatoria, o realizando enseguida actividad física o vomitando. Estas pacientes se caracterizan de no vomitar y son personas que sienten periódicamente deseos de ingerir alimentos en forma descontrolada, pudiendo sobrepasar los 6.000 calorías en una sentada de mesa. No hay conducta purgativa en estas. 1 o 3 veces por semana, en un periodo de 2 a 3 horas, guardan o roban comida y forma de llenar vacíos emocionales, sensación de no poder comer, culpa, depresión, inclusive puede llegar a suicidio. Los síntomas de adicción con alto contenido de azúcar y cearina es muy asociado en un 80% a las pacientes obesas. Como consecuencia de este trastorno, hay sobrepeso, obesidad, dolor en las articulaciones, hipertensión, síndrome metabólico, diarrea, alteración del sueño, calambres, peso que fluctúa. El peso que fluctúa es importante para pensar la posibilidad que también estamos ante una paciente bulímica. Una paciente bulímica tiene una característica que fluctúa permanentemente de peso, que hace dietas, baja de peso y por ahí vuelve a aumentar 10 kilos en un mes. Dolores abdominales, falla renal e infarto de miocardio. El tratamiento sería la psicoterapia y terapia conductual. Trastornos de alimentación específicos. Predominan las características de trastornos alimentarios que causan malestar clínico con significativo deterioro de lo social, laboral u otras áreas, pero no están cumpliendo las características de la anorexia ni la bulimia. El desorden alimenticio del síndrome de comedor nocturno se caracteriza porque eluden la comida durante el día. Durante el día y principalmente en la mañana, cuando se levantan, presentan una anorexia diurna, que no tienen ganas de comer ni oler la comida. Pero tienen atracones por la noche o la madrugada, la hiperfagia nocturna. Está asociado a pacientes que se despiertan, a insomnio, que no pueden dormir, y se repite por más de 3 semanas y por lo menos una vez por la noche. Stuttgart en el 55 también en pacientes obesas y edad adulta se consideraron que el 1 o 3% de la población, que es más frecuente en mujeres que en varones, y el 8,9 a 15% en pacientes ya obesas. Síndrome de comedor nocturno, vamos a ver cómo Stuttgart le hace diferentes diagnósticos. Uno es el comedor compulsivo, tarde o de noche. Consume la mayor cantidad de alimentos durante la tarde o la noche, antes del sueño, y presenta hiperfagia nocturna, pero anorexia matutina, como recién habíamos hablado. Comedor nocturno ansioso, ve la comida la posibilidad de mejorar la ansiedad y lograr dormirse. Es la que da vueltas en la cama y se levanta a la heladera para comer algo. Comedor nocturno por antojo o gravis es antojo de iguales a los alcohólicos y drogadictos y se satisfacen con sus alimentos preferidos 3 a 4 veces por semana durante más de 3 semanas. Por ahí son las 2 de la mañana y se levantan con el antojo, se levantan, no tienen chocolate y salen a comprar el chocolate. Por eso esto también es bastante complicado. Y el comedor nocturno piensa que al ingerir alimentos en la mañana se relajarían y dormirían. El nocturno es una patología multifacética con dificultad y tratamiento se necesita tratamiento y prevención, y los factores predisponentes estarían dados por la genética, la edad, el sexo, antecedentes de violencia física o psicológica, abuso sexual, obesidad, profesión, nivel socioeconómico y cultural medianamente alto, y factores precipitantes como crisis emocionales, asincronía madurativa y pérdidas. Con respecto a dentro de los factores predisponentes, el abuso sexual, ya vamos a ver la importancia que tiene en todo lo que sea trastornos de la alimentación.
Desórdenes del sueño e insomnio asociado a ingesta de nocturna. Personas con alteración del sueño que se levantan a la madrugada en forma inconsciente e ingieren alimentos sin darse cuenta. Estas pacientes comen lo que sea que esté en la heladera, crudo, congelado, pasado de tiempo, y por la mañana se levantan y no tienen conciencia de lo que ingirieron durante la noche. La otra está asociada a enfermedad celíaca y a síndrome de Turner. Las pacientes con enfermedad celíaca hay que pedirle un screening para diagnosticar los marcadores de enfermedad celíaca, porque uno de los problemas que pueden tener estas pacientes son las diarreas e inclusive la pérdida del apetito. También a veces va acompañado del exceso de alimentación de alimentos. El síndrome de Turner como síndrome de por sí genético no lo tiene, porque estas pacientes se caracterizan porque pueden llegar a tener una anorexia y estaría relacionado con un trastorno psíquico que va secundario al problema del síndrome de Turner. ¿Por qué? Porque estas pacientes tienen un infantilismo sexual acompañado muchas veces de depresión y retraimiento social por las patologías que ellas tienen y entonces que se sienten mal. Trastorno metabólico. Diabulimia. Es la diabetes tipo 2 asociada a trastornos de la conducta alimentaria. Comen compulsivamente en menos de 2 horas hasta saciarse. Tienen un atracón seguido de culpa, pero no utiliza conductas purgativas y terminan con obesidad. Bueno, acá yo quiero hacer una aclaración. La paciente con diabetes que se diagnosticó diabetes tipo 2, en los primeros tiempos o el primer año que la paciente está con la diabetes, en general hacen el tratamiento exclusivo para la diabetes con todas las restricciones que ellos tienen con respecto a los hidratos de carbono. Pero después vuelven a comer como si no hubieran comido nunca y comen de todo, excepto 10 días antes que se van a hacer la glucemia, que ahí entran otra vez en una forma aguda de perder el apetito y no comer. Por lo tanto, hay que pedir una hemoglobina glicosilada en estas pacientes, porque con la hemoglobina glicosilada nos va a demostrar si esta paciente ha comido los meses previos a la evaluación. Los diagnósticos diferenciales que hay que hacer con esto es el comedor nocturno, la bulimia nerviosa, que la bulimia nerviosa ya vamos a ver cómo se plantea diferente, y los desórdenes del sueño. Dentro de los trastornos no específicos, son cuadros incompletos de anorexia o bulimia, que pueden ser cuando se inician o cuando están terminando, y las mujeres cumplen con los criterios de diagnóstico de anorexia, pero persisten con las menstruaciones. Y también puede faltar un criterio mayor o bien no cumple con todo el cuadro clínico. Anorexia fría. No presentan los criterios A, B, C y D del síndrome del SM4 y la sintomatología estaría relacionada con la represión gástrica, pérdida de apetito, pero no relacionada con la fobia al peso. Es muy frecuente en China e India, alrededor del 40%. La anorexia autoinmune es más frecuente en prepúberes relacionado con infecciones de comienzo agudo y presencia de anticuerpos antiputamen en el ganglio de la base. Y por último tenemos la ebriorexia, que sería una paciente con anorexia, periodos de bulimia y asociado a alcoholismo. Ahora vamos a pasar a ver qué pasa con los riesgos para trastornos de la conducta. Vamos a encontrar factores biológicos y asociados a otras patologías. Con respecto a los asociados a otra patología, vamos a tener el sobreentrenamiento físico para anorexia, la enfermedad celíaca, el síndrome de Turner, la obesidad y las diabetes vegetarianas. Ojo con las diabetes vegetarianas, porque pueden ser el comienzo previo, unos meses antes de la anorexia. Con respecto a la bulimia nerviosa, son pacientes generalmente con antecedentes de obesidad en infancia y en adolescencia, que después terminan vomitando y ya vamos a ver qué pasa con esto.
Lo mismo la bulimia nerviosa asociada al síndrome metabólico, y en el síndrome de ovario poliquístico también está asociado a la bulimia, y esto estaría relacionado con la insulinoresistencia. Con los factores biológicos vamos a encontrar enfermedades crónicas, diabetes tipo 1, enfermedad alérgica, antecedentes de familiares obesos o con trastornos de la conducta, es importantísimo el interrogatorio, familiares con depresión, adicciones y suicidio. Esto es más frecuente en la bulimia que en la anorexia. Y por último, la historia personal con depresión y adicciones, también antecedentes más importantes en la bulimia. La personalidad de la anorexia se caracteriza por ser las nenas brillantes. Acuérdense de esto. Generalmente es una chica que es abanderada, que no se llevó nunca una materia, que la madre le dice que es un modelo, que colaboradora, dócil, necesidad de complacer y acomodarse de todos los deseos de todos, necesidad de aprobación externa y tendencia de conformidad, y trastornos de autopercepción del tamaño corporal y de los estados afectivos. Con respecto a esto, quiero hacer un aviso fundamental. Cuando ustedes llega a la paciente con una alteración que dejó de menstruar, por ejemplo, lo primero que le tienen que preguntar es cómo se ve. La anorexia se ve gorda o pesos normales cuando tienen un índice de masa corporal alrededor del 16 o el 17%. Entonces, esa es ya para pensar, ya después vamos a ver la diferencia con las depresiones, pero eso es para pensar ya la posibilidad de una anorexia. Otra cosa que quiero plantear es esto: estos hijos modelos, colaboradores y dóciles. En general, a los 3 o 4 meses que comenzaron con la terapia, vienen las madres a protestar al consultorio diciendo qué es lo que le están haciendo a su hija, porque de la dócil y colaborativa que era, ahora está replanteando todo lo que se le dice. Entonces, bueno, la chica está haciendo el cambio que tendría que haber hecho a los 13, 14 años, y después de ahí lo está haciendo a los 20. ¿Qué pasa con la bulimia? Hay inestabilidad afectiva con conducta impulsiva, estados de humor depresivos y variables, baja autoestima, trastornos en la identidad y afectividad, patología fronteriza con rasgos perversos y característica de personalidad adictiva. Estas pacientes, las bulímicas, pueden robar dinero para comprarse dulces o lo que ellos quieren. Trastornos de abuso sexual infantil o violencia familiar. El Centro de Anorexia Nerviosa y Bulimia, nosotros en el Hospital Italiano, con 340 pacientes estudiadas con antecedentes de abuso sexual, se encontró el 21,6%. El abuso físico en el 30,6% de las bulímicas y el 25% de las anoréxicas. Con respecto al tema de abuso sexual en estas pacientes, como se verá, es bastante frecuente el antecedente en estas pacientes, no solamente el abuso sexual, sino el abuso físico. En general, este tema no lo tocan con la ginecóloga o con el clínico, sino generalmente se plantea después de 2 o 3 meses de terapia con el psicólogo o con el psiquiatra. ¿Qué pasa con riesgo para el trastorno de la conducta alimentaria? Habíamos dicho perfeccionismo, miedo intenso, aumentar de peso, hábitos obsesivos compulsivos, asociado a depresión y esquizofrenia. Con respecto asociado a la depresión, muchas veces esto lo confunden, porque generalmente, ¿qué pasa la diferencia entre una cosa y la otra? La depresión generalmente viene con un bajo descenso importantísimo de peso, con una característica de depresiva, pero la paciente, cuando uno le pregunta cómo se ve, le va a decir que está muy delgada, cosa que no dice la paciente con anorexia. Generalmente la diferencia se hace del todo cuando se hace el psicodiagnóstico.
Después dificultad para regular emociones, pensamiento rígido, inteligencia elevada, antecedentes de alto de estrés, uso de sedantes y droga y nuevamente historia de abuso sexual. A nivel sociocultural hay un movimiento feminista que cada vez está aumentando más en los trastornos de la conducta alimentaria en los últimos tiempos, y no solamente tanto en la adolescencia como en la juventud, sino que en este momento se está viendo en pacientes en la infancia o en la premenarca. Cultura ideal de delgadez, problemas con el peso y el cuerpo, cuerpos ideales que incluyen forma, tamaño reducido, problemas con las dietas, mayoría solteros, falta de adaptación al medio social, ocupación profesional, después vamos a ver estrés psicosocial, sobreentrenamiento físico y discriminación con la obesidad. Con el sobreentrenamiento físico quiero hacer una aclaración. Esto posiblemente no está dado por la misma paciente, sino está dado por el medio que lo rodea. En el caso de las bailarinas, ahí interviene muchísimo la madre, en el cual se tienen que cuidar, pero no solamente la madre, sino el profesor del ballet o los directores de las instituciones. Y eso sería en las casos de ballet. En los casos de sobreentrenamiento físico también, pero hay muchos casos que intervienen ahí los padres para poder mantenerse con el físico adecuado. Riesgos, esto ya está visto. ¿Qué pasa con la familia? La familia son padres sobreprotectores, preocupados por el éxito, como recién habíamos hablado, que retardan la autonomía y el crecimiento de las mismas. No aceptan modificar pautas de conducta, hay aglutinación o alianzas, niegan la existencia de problemas con participación del paciente en los conflictos familiares con triangulación. A veces al paciente lo tienen como el juez de la pelea entre los padres. Y antecedentes de alcohol y suicidio, principalmente en la bulimia. La familia, rasgos infantiles, imposibilidad de asumir el rol de padres de hijos, antecedentes psiquiátricos depresivos, intento de suicidio, antecedentes de alcohol y droga, rigidez con conflictos no resueltos, ausencia de padre por enfermedad, muerte o no cumplir el rol paterno, y alteración familiar que puede llegar a los abuelos. La alteración familiar que puede llegar a los abuelos puede ser tanto para la bulimia como para la anoréxica. Yo en el hospital he tenido un grupo que la abuela en este momento, ya es bisabuela, tiene 83 años, sigue con la conducta purgativa, es una anoréxica, la hija anoréxica, y tiene 5 hijos que tienen anorexia, que se murió una por anorexia tomando 5 diuréticos por día. Después tiene otra que es una bulímica grave, y después tiene los otros hijos obesos. Por lo tanto, después ya tuvo las nietas, la nieta también con alteraciones de la alimentación. Por lo tanto, en los factores precipitantes tenemos lo genético, que es lo que recién habíamos planteado. La edad, la anorexia es mucho más joven que la bulimia. El sexo, hay una relación de 9-1 con respecto al varón. El varón es mucho menos frecuente. La anorexia, la profesión, recién habíamos hablado, las modelos, actividad física, etc. El grupo familiar también, la patología que presentan, la iatrogenia. Lo sociocultural cada vez se está viendo más, también por los medios de comunicación, etc. La obesidad que puede estar desde la infancia y que después ya vamos a ver cómo termina a veces. Y después la personalidad adictiva. Dentro de las amenorreas por descenso de peso vamos a encontrar diferentes diagnósticos diferenciales que tenemos que hacer. Por falta de nutrientes en el hambre, dieta religiosa o la vegetariana, que puede terminar con una anorexia. Los trastornos de la conducta alimentaria, anorexia, bulimia y descenso de peso. ¿Cuál es la diferencia del descenso de peso con la anorexia? Es que la anorexia entra en amenorrea antes que se presente el cuadro de la anorexia. En cambio, en el descenso de peso, la paciente recién entra en amenorrea cuando bajó de peso. En cambio, en anorexia no.
puede estar con el peso normal y ya estar con amenorrea. El uso de drogas de marihuana, cocaína, anfetamina, aumento de actividad física, recién hablábamos, enfermedades psiquiátricas como depresión y esquizofrenia. Enfermedades gastrointestinales son bastante frecuentes, como la enfermedad de Crohn, síndrome de arteria mesentérica superior, enteritis regional, enfermedad celíaca, síndrome de mala absorción y calambres esofágica. Infecciones, tuberculosis, abscesos medianos, endocarditis bacteriana y SIDA. Enfermedades crónicas, tumores como insuficiencia hepática renal, tumores hipotalámicos, cáncer avanzado, linfoma, leucemia, y por último las endocrinas como puede ser hipertiroidismo, diabetes tipo 1, enfermedad de Addison, Sheehan, etc. La historia clínica. La historia clínica es importantísimo. Los antecedentes familiares de obesidad y trastornos de la conducta alimentaria y los psiquiátricos como alcohol y drogas. Importante evaluar historias de alimentación desde la infancia, inclusive si hubo bajo peso al nacer, etc. Después la historia de peso, la pérdida de la imagen corporal, vuelvo a insistir con respecto a la anorexia, la presencia de atracones, que al general de entrada no lo dicen, y hay que preguntar con respecto a la actividad física, qué tipo de actividad física, si son pacientes de élite o no, y cuántas horas por semana y por día la realizan. Los vómitos, muchas veces en las primeras consultas no lo dicen, pero sí dicen que usan laxantes. Los diuréticos por ahí tampoco lo comentan, ni las anfetaminas. Después de varias entrevistas, esto se lo dicen. Después tenemos la constipación y los calambres. Si fuma, alcohol, droga o abuso sexual, tampoco en las primeras entrevistas se lo comentan. Los síntomas secundarios a la desnutrición. En los primeros momentos hay una gran irritabilidad y es la paciente superactiva. Pero cuando ya está con gran descenso de peso, hay insomnio, astenia, depresión, inclusive están tiradas en la cama. Y por último, también hay que ver los trastornos menstruales previos que tuvieron y el grupo de amigas, que generalmente hay un grupo que también están con problemas de alimentación. Con respecto al peso y talla, importante evaluar el Body Mass Index. Por debajo de 18,5 se puede ya hablar de una desnutrición. Porcentaje de tejido graso corporal generalmente es menor del 22%. Piel y franelas, el lanugo. El lanugo es el aumento de vello en estas pacientes. Y me han llegado un montón de pacientes que me llegaron por el problema del lanugo con tratamiento con Diane, o sea, con acetato de ciproterol. Estas pacientes no hay que hacerles tratamiento. Estas pacientes, cuando recuperan el peso, el lanugo desaparece. La hipercarotinemia, las petechas, generalmente es el paciente que vomita. Con respecto al edema, hay que fijarse en la presencia de edemas. Cuando hay edemas hay que pedir un electrocardiograma y un ecocardiograma, porque muchas veces hay un edema pericárdico. Y estas pacientes de entrada van a cardiovascular. Lesiones en manos por los vómitos. Alteración del esmalte dental y encías, aliento cetónico, pulso, presión y generalmente hay bradicardia, examen abdominal, mamas con hipoplasia. Opa. Estudios complementarios. En el hemograma va a haber generalmente anemia ferropénica, en el ionograma por los vómitos una hipocalemia. En el hepatograma hay una alteración, hay una dislipemia, aumento del colesterol, aumento de la LDL y aumento de las transaminases con disminución de la HDL. Fíjense que es se puede llegar a entender el aumento del colesterol y todas estas alteraciones una paciente con muy bajo peso. La urea está aumentada por los laxantes y los diuréticos que ingieren. El proteinograma puede estar normal o bajo. Y el ecocardiograma, si hay una destrucción grave, puede haber grandes problemas. ¿Qué pasa con las alteraciones de estas pacientes? Vamos a encontrar infertilidad, enfermedades cardiovasculares, que ya vamos a ver cómo el endotelios son los primeros que se alteran, deficiencia nutricional, alteración de la masa ósea. Con respecto a eso,
Después de 6 meses de la paciente en amenorrea es conveniente pedir una densitometría ósea. Las densitometrías óseas en estas pacientes no llegan a una osteoporosis, pero sí a una osteopenia, que generalmente después de varios meses o al año, recién esto se recupera después que la paciente llega a tener el peso normal que tenía previamente. Alteraciones del sistema nervioso central como letargo, astenia, insomnia, generalmente en los periodos finales, dislipemia, hipotrofia del aparato genital, mama vaginal y alteraciones electrolíticas. También los trastornos de esta conducta se han observado en menopausia. La transición a la menopausia se encuentra asociada con aumento de los trastornos de la conducta alimentaria y de imagen corporal negativa. Tanto el comienzo de la pubertad como la menopausia representan una época vulnerable para los cambios hormonales y la composición corporal y la concepción. Factores precipitantes, o sea, ¿qué es lo que llegan en los cuales puede presentarse? Acuérdense siempre, las chicas de 5º año que están terminando el colegio, es una época gravísima y con mucha posibilidad de tener trastornos. Rupturas de pareja, pérdida de separación de padres o amigos, inicio de relaciones sexuales con embarazo o abortos, traumatismos, accidentes, situaciones varias de estrés y el incremento de la actividad física. Los factores de mantenimiento son aquí, en general les digo que para dejar una paciente de tratamiento después que ya se recuperó, tardan más o menos hasta 4 años. Los factores de mantenimiento que después de este tiempo no siguen con el mismo problema son pacientes que no aceptan o abandonan terapia psicológica. Que la familia no participa en la terapia o no modifica conductas intergrupales. Un discreto aumento de peso pero sin modificación psicológica. No recuperación de la imagen corporal, aislamiento social, la presencia de vómitos, episodios de bulimia y persistencia de hiperactividad física, y persistencia de temor y o selección de la ingesta del alimento. Quiero comentar una cosa, por ejemplo, uno de los marcadores de estas pacientes de que están mejorando y que con posibilidad de recuperar la menstruación es pidiendo un cortisol. Estas pacientes normalmente cuando están en periodo agudo están con un cortisol bastante elevado, pero a medida que van mejorando el cortisol se va regulando y ya cuando recuperan el peso, el cortisol se normaliza del todo. Por eso les digo, es importante manejarse con eso. Alteraciones cardiovasculares en estas pacientes es dado por el hipoestrogenismo crónico de las atletas, en estos casos, con amenorrea que puede predisponer a enfermedades cardiovasculares en edades tempranas. Vuelvo a insistir, el deterioro de las funciones endoteliales es uno de los primeros marcadores, indicadores tempranos de enfermedad cardiovascular. ¿Es para esto? A ver. La anorexia nerviosa con recuperación del ciclo menstrual va a depender del grado de depresión que presenta, del porcentaje de tejido graso, el grado de alteración del hipotálamo hipófisis gonadal y el tipo y calidad de dieta que realiza. Con respecto al porcentaje de tejido graso, en general se necesitaría la recuperación del peso que la paciente tenía antes de comenzar la enfermedad, pero inclusive en algunos casos se necesita hasta 2 kilos más. Pero a veces la paciente comienza a menstruar aún a veces con un tejido graso no tan bajo, pero bajo. Perdón. La recuperación del 90% de la imagen corporal ideal ha sido asociada al retorno espontáneo de la mujer en 6 meses, de la menstruación en 6 meses y en el 85% de las mujeres. A pesar del retorno del peso corporal, pueden persistir la amenorrea en mujeres con anorexia. Algunos autores consideran que el estado nutricional es más predictivo que el índice de masa corporal para predecir la restauración de la menstruación. No sería necesario un sobrepeso para restaurar el ciclo,
y habría un mínimo de peso para recuperar la menstruación y no la ovulación. A ver. ¿Esto? Se ha comprobado pacientes con amenorrea y anorexia nerviosa versus menorreicas. En general, las pacientes que están con anorexia menorreicas tienen un mayor tejido graso con una distribución grasa troncal, aumento de leptinas, estradiol y gonadotropinas. La leptina libre generalmente en estas pacientes está muy baja. Seguimos. Síndrome metabólico. En niños y adolescentes con sobrepeso, el 50% presenta riesgos metabólicos, en tanto que la obesidad y la insulinoresistencia son factores cruciales para su desarrollo. Pueden tener un aumento de presión arterial, aumento de la glucemia, diabetes tipo 2, disminución del HDL, aumento de triglicéridos y obesidad central. El paciente con obesidad en la infancia y síndrome metabólico en la adolescencia con obesidad puede recibir iatrogenia por el equipo de salud y los familiares para que estas pacientes disminuyan de peso. Conclusión, muchos descensos de peso terminan en anorexia. ¿Por culpa de quién? Del equipo de salud y de los familiares. En cambio, pueden evolucionar también a bulimias purgativas con rasgos de personalidad perversa o adictiva. Síndrome de ovario poliquístico. La bulimia nerviosa está asociada a la poliquistosis de ovario por la purga que estas pacientes tienen ayuda con purga-ayuno y estaría asociado a la insulinoresistencia. El síndrome de ovario poliquístico tiene reducida la secreción postprandial de colecistoquinina asociada a una alteración del apetito y aumento de testosterona. Por el rol de los atacones y el sobrepeso sería la insulina que estimula el apetito y le perpetúa la bulimia. Ya terminamos. Los pacientes con problemas mentales, ejemplo, veteranos de guerra, presentan trastornos de la conducta alimentaria. Los trastornos más frecuentes es en mujeres con depresión o estrés postraumático, y en el hombre sería el uso de alcohol y droga, importante detección precoz. Se observa alto riesgo de alteración de la personalidad en pacientes con bulimia tipo purgativo. Con respecto con respecto al suicidio de estas pacientes, la prevalencia de suicidio es alta en mujeres con trastornos de la conducta. La personalidad suicida está aumentada en mujeres con bulimia o con anorexia, pero generalmente con conducta purgativa, aunque se presentan en todos los trastornos de la conducta que se debe vigilar e identificar el riesgo de estas pacientes. El adolescente con anorexia presenta más ideas de suicidio que el adulto, siendo el tipo purgativo el más asociado a lo mismo que las autoinjurias. Conclusiones. Es de importancia que los médicos, psicólogos, clínicos conozcan estas relativamente nuevas patologías para su diagnóstico certero e indicar la terapia terapéutica precisa. El tratamiento es multidisciplinario, integrado por nutricionistas, clínicos, endocrinólogos, psicólogos, psiquiatras, y en muchos casos no solo se debe tratar al paciente, sino también al grupo familiar. Y por último, se requiere un importante rol de salud pública y los medios de comunicación. Bueno, muchas gracias y disculpen la tardanza. No, muchas gracias, doctora Inés. Una excelente ponencia, sobre todo que nos ha traído desde la historia cómo los diagnósticos han ido cambiando, incorporándose también nuevos criterios para catalogar de trastornos de la conducta alimentaria. Esta ponencia va a tener, como les decía al inicio, 3 discutidoras, quienes van a complementar, quienes van a objetar algunas definiciones probablemente, para darle enriquecer justamente la sesión, y además de las preguntas que ya vamos recibiendo en el chat, que son muy numerosas y que van a ser muy importantes para que después la doctora Parra pueda contestarlas, y tal vez si las discutidoras también quieren complementar. Entonces, en ese sentido, cada una de ellas va a tener de 5 a 10 minutos como máximo
para este tiempo. Y voy a presentar en primer lugar a la doctora Brenda Morales Azcárraga. Ella es procedente de la República de Bolivia. Realizó sus estudios en la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia, y en la Universidad Favaloro de Buenos Aires, Argentina. Estudió especialidad de reproducción humana y endocrinología ginecológica en la Universidad Favaloro y Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, SAMER. Y tiene posgrados en endoscopía ginecológica, título de ginecología infanto-juvenil, avalado por la Universidad de La Plata en Buenos Aires, y postítulo de cirugía de piso pélvico, otorgado por la Universidad del Valparaíso, Chile. Ella también es miembro de la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción, de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil, de la Sociedad de Medicina Reproductiva, miembro y parte del directorio científico de la Sociedad Boliviana de Ginecología y Obstetricia de Santa Cruz, actual presidente y fundador de la Asociación Boliviana de Ginecología Infanto-Juvenil y coordinadora científica de la región andina de la Asociación Latinoamericana de Obstetricia y Ginecología para el Estudio de la Infancia y Adolescencia. Miembro comité editorial de la revista Global del Día de Global Pediatrics. Adelante, doctora Brenda, por favor. Buenas noches, gracias, Milagros, muchas gracias por su invitación. Yo quedé encantada con la charla de la doctora Inés, además mi profesora. Espero que se acuerde de mí. Sí, sí. ¿Cómo te va? Me quedó fabuloso toda la presentación. Creo que ha quedado casi todo claro. Pero yo quería recalcar, por ejemplo, que justamente creo que nos ha pasado a todos que en los tiempos de COVID y en los tiempos de cuarentena, justamente han aumentado todos estos casos de trastornos alimenticios y algunas veces ha sido muy difícil tratarlos con un manejo multidisciplinario justamente por todo lo que hemos pasado en todo el mundo. Quería recalcar que antes de llegar a un tratamiento médico, que algunas veces lo hacemos, tendríamos que insistir con la parte del trabajo multidisciplinario y psicológico. No solamente basarnos en un índice de masa corporal, sino, como dijo la doctora, en captar a la familia. A mí yo tengo muchos casos de pacientes que la familia, o sea, el padre y la madre tienen el trastorno prácticamente y hacen que el adolescente y el niño curse por eso, o la abuela, ¿no? O sea, que le dicen, no, estás de mucho peso. O sea, creo que es un error decirle a un adolescente que tiene un poquito de sobrepeso, decirle que está con sobrepeso, porque los adolescentes, los niños, captan muy rápido las palabras, más que del adulto. O sea, se lo toman muy a pecho, además que son muy investigadores, están ahí, son cibernéticos, están sobre las pantallas, más peor ahora con lo que hemos aprendido sobre la cuarentena y el COVID. Entonces, explicar, qué sé yo, a la familia, que decirle en ciertas palabras algo al adolescente hace que justamente caigan en lo que es una anorexia. Por lo menos yo he visto eso con los pacientes, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante agarrar a la familia, a la madre o el padre, perdón que lo diga, psiquiátrico, más que a los niños, ¿no? El acompañamiento, porque el niño va a captar, me imagino que captando el adolescente va a captar lo que le pueda ayudar el psicólogo, pero si la familia no ayuda, va a ser difícil. Son niños que van a ir a tratamiento y más adelante en la adultez van a tener trastornos hormonales graves o trastornos de reproducción, ¿no? Especialmente los bulímicos, los que están con el síndrome de ovario poliquístico, que nos van a hacer inclusive pacientes que llegan con tantos años de trastornos de la alteración menstrual, que llegan a hacer un tratamiento de reproducción asistida, ¿no? Que inclusive el tratamiento de reproducción ya es más dificultoso en un paciente que ha tenido un trastorno psiquiátrico o alimentario en la adolescencia. Entonces, lo que quería recalcar es eso, que podríamos hacer algo más antes de llegar a un tratamiento médico o algo más antes de llegar a ver al adolescente con un índice de masa corporal tan bajo, ¿no? Captarlo ahí antes de que llegue, porque creo que cuando llega o cuando no se capta a la familia, ya es más difícil, como dijo la doctora, hacer tratamiento conjunto o hacer el apego con la familia, o peor todavía, tratar solito al adolescente, que va a ser, en mi parecer, muy difícil tratar solo al adolescente.
tiene que ser sí o sí con acompañamiento familiar, ¿no? Si no llega a complicarse todo. Yo he tenido pacientes que, yo creo que todos, que han llegado hasta más allá de los 18 años o 21 años, o 22, que recién han podido tener un peso ideal, o más todavía, más edad, para poder llegar a normalizar su menstruación. Y peor todavía la ovulación. Eso quería comentarlo. ¿Le puedo Muchas contestar un gracias. poquito? Sí, sí, doctora Inés, Sí. sí. ¿Quiere complementar ahí? Perfecto, adelante. Quería comentarle que hay pacientes que están con una anorexia crónica, o sea, Si se que por acerca. ahí han recuperado el peso, por ahí han recuperado la menstruación, pero están con un peso muy bajo, y por ahí tienen relaciones y se quedan embarazadas, pero por ejemplo, con un índice de masa corporal de 17. Esas pacientes hay que tener muchísimo cuidado, porque generalmente el embarazo va a tener mucho problemas con el chico, con inclusive alteraciones gravísimas que pueden fallecer antes del nacimiento. Así que eso hay que avisarle a estas pacientes que se pueden llegar a quedar embarazadas. No es frecuente, pero hay que tenerlo. He tenido pacientes en los cuales el primer embarazo tuvieron una malformación y lo perdieron a los 6 meses. Después un segundo embarazo con un peso ya más normal, no tuvo ningún problema, pero después otro tercero que termina también con una alteración gravísima, tanto ella como el feto, que termina con una esterectomía. Por eso hay que tener cuidado con avisando las posibilidades estas. Y segundo, que es fundamental la participación de la familia, la participación del esposo en el caso que esté casada, e inclusive quiero volver a insistir que generalmente la libido en estas pacientes, principalmente la anoréxica, está totalmente perdida en esos periodos. Y después van recuperando en la medida que mejora la alimentación. Muchas gracias, doctora Inés. Muchas gracias, doctora Brenda. Muy importante su aporte. Creo que el abordaje familiar es necesario en estas y en varias patologías que acompañan a los adolescentes, ¿no? A continuación voy a dar la oportunidad a la doctora Silvia Iserovich para que también pueda presentar. Ella es médica tocoginecóloga, docente de la Universidad de Buenos Aires, presidente de la Red Iberoamericana de Profesionales de la Salud Sexual y Reproductiva, asesora del Comité Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Ginecología de la Infancia y Adolescencia, es coordinadora también del Comité de Derechos y Salud Sexual y Reproductiva de la Federación Argentina y Sociedades de Ginecología y Obstetricia. Coordina el Subcomité de Género de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires, exdirectora nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación, Paz presidente de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil y Paz presidente de la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción. Adelante, doctora Silvia. Bueno, buenas noches. Ante todo, agradezco la posibilidad de tener la palabra y felicito a la doctora de la Parra y los aportes de Brenda, con lo cual voy a ser muy breve porque creo que hay mucho dicho y hay muchas preguntas muy interesantes para que la doctora de la Parra pueda explayarse posteriormente. Yo resaltaría algo que se dijo recién acerca, que nombró Inés, acerca de la amenorrea, ¿no? Es decir, cómo de pronto para el DSM, la amenorrea deja de ser requisito para poder hacer diagnóstico, lo que haría que nosotros pensemos, bueno, pero baja la importancia entonces, y por eso no lo tenemos para el diagnóstico, pero como para un diagnóstico diferencial, tal cual se mencionó recién, y por eso quiero resaltarlo, cuando hacemos un diagnóstico de hambre y el descenso de peso, a lo que es la anorexia, la amenorrea pasa a ser una pieza clave, ¿no?, para poder hacer este diagnóstico. Y por otro lado, pensaba lo difícil
que se nos pone a quienes trabajamos con estas pacientes a lo que hace la ortorexia. ¿Cuál es la delgada línea que nos separa a aquellos y aquellas personas, adolescentes, jóvenes, que deciden empezar a comer una vida sana, o sea, a comer saludable, a comer sin agrotóxicos, a no transportar sus alimentos en plásticos o no calentarlos en un microondas en un plástico, y cuando esto se exacerba y pasa a ser patología, ¿no? ¿Cuál es el desafío? Porque que tenemos que comer más saludable estamos todos de acuerdo, pero cuando esto pasa a ser patológico y nos termina llevando a un trastorno de la alimentación, la línea creo que es muy delgada, y que en esto tiene que ver el abordaje interdisciplinario, por supuesto, no me cabe duda de esto. Y resaltar dentro de otros puntos, cómo siempre debemos buscar y resaltar, que lo acaba de decir la doctora de la Parra, el abuso sexual, la violencia, la coerción. Cómo en las pacientes con trastornos de la conducta, ya sea bulimia, ya sea anorexia, salta el abuso sexual, con estadísticas sumamente importantes como las que presentó el Hospital Italiano, como las que presenta Jen, y todos aquellos que hemos trabajado nosotros en el Hospital Pirovano, en el grupo de trabajo que teníamos en ese momento cuando yo estaba allí, estábamos prácticamente en un 60% de diagnóstico de abuso sexual en esas pacientes como antecedente. Así que creo que esto es un llamado de atención, ¿no? Y también tener en cuenta y resaltar el valor predictivo que tiene el cortisol y el valor que tiene en el seguimiento de estas pacientes, como bien marcó Inés, debido a que muchas veces vemos que la paciente viene muy bien, hacemos un control, vemos que el cortisol empezó a subir y prestemos atención porque viene entonces la bajada realmente y la paciente recae. Bueno, yo dejaría el tiempo para preguntas y aportando nada más y resaltando el riesgo de embarazo, sobre todo en la paciente cuando está resolviendo su anorexia y nuevamente empieza su vida sexual, ¿no? La importancia que tiene de que podamos mirar y estar atentos y atentas en esto. Bueno, nada más. Muchas gracias, doctora Silvia. En aras de poder hacer después todas las preguntas, doctora Parra, voy a pasar a la doctora Ángela María Gómez para que su última discusión, e ingresamos a las preguntas, pidiéndole por favor que se acerque un poquito al micrófono porque nos están diciendo que no le escuchan muy bien. Así que voy a presentar, yo creo que este aporte de la doctora Silvia Becerrovich es sumamente importante y resalta lo que en todo abordaje se debe hacer, ¿no? Lo primero, la historia clínica y la anamnesis es tan importante. Muchas veces el tiempo en la consulta no nos permite, pero creo que estos datos son muy valiosos de tenerlo en cuenta. ¿En qué momento diferenciamos de una costumbre o de esta moda que está de la alimentación cada vez más baja en calorías a que estamos entrando ya en un proceso nosológico, ¿no? Así que voy a dejar a la doctora Ángela Gómez para la siguiente discusión. La doctora es especialista en ginecología y obstetricia, asimismo también en medicina reproductiva, tiene un fellow en ginecología infanto-juvenil, es miembro de la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica, del Subcomité Infanto-Juvenil, también es miembro de GISE, Ginecología Endocrinológica e Infanto-Juvenil, de la Clínica del Country y de la Colina en Bogotá, Colombia. Así que tenemos el gusto de escucharla. Adelante, doctora Ángela. Un gusto, doctora Milagros. De antemano, muchísimas gracias a todos por la invitación. Supremamente honrada de hacer parte de este webinario a cargo de la doctora Inés de la Parra, que para mí es un verdadero honor poder participar. Ya gran parte todo, digamos que los puntos más importantes se han dicho. Yo quisiera de pronto hacer hincapié
en que a veces nos enfocamos que los trastornos de alimentación únicamente presentan amenorrea y se nos olvida un poco que hay otros trastornos del ciclo y otros trastornos metabólicos, como muy bien lo dijo la doctora de la Parra, que van a influir también en estas pacientes. Entonces, a veces nos enfocamos solo en la paciente que tiene amenorrea y se nos olvida todas las consecuencias de la amenorrea, pero se nos olvida que las pacientes, por ejemplo, bulímicas, pueden tener gran asociación con síndrome metabólico y ovario poliquístico y que son elementos también muy importantes a tener en cuenta. Muchas veces estas pacientes, cuando ya empiezan a buscar embarazo, que era una de las preguntas que hacían y pues la doctora de la Parra lo podrá complementar mejor, es que cuando estas pacientes continúan con el trastorno de alimentación, la mayoría de las veces van a tener dificultades en la consecución del embarazo y van a tener que acceder a terapias de reproducción asistida y muchas veces relacionados con ovario poliquístico y no solamente con el hipogonadismo. Pero cuando estas pacientes se recuperan del trastorno alimenticio, la mayoría, digamos que la tasa de infertilidad se logra equiparar a la población general siempre y cuando el trastorno esté recuperado. Ahora, las pacientes, recordemos, con trastornos de alimentación tienen casi siempre trastornos psiquiátricos que a veces no se recuperan en su totalidad. Y los trastornos de ansiedad y depresión tienen un impacto importante en la fertilidad de estas pacientes y también en el embarazo. Y de hecho, las pacientes que han tenido anorexia y que no se han recuperado o que están cerca de recuperarse y quedan en embarazo tienen una mayor probabilidad y se ha encontrado que se ha asociado con mayor riesgo de parto pretérmino, trastornos de la placentación relacionado con bajo peso al nacer y muy seguramente relacionado con lo que decía la doctora Silvia, con los niveles de cortisol, que sabemos que en este tipo de patologías obstétricas están muy relacionados. Entonces, creo que es muy importante saber que la anorexia, la bulimia, en general todos los trastornos, que no se nos olvide que el momento agudo no es lo único que va a tener impacto en la paciente, que es un trastorno, como muy bien lo ha dicho la doctora de la Parra, que no se recupera en un único episodio, que tiene una serie de secuelas y que necesita un seguimiento multidisciplinario, sobre todo porque se puede seguir pasando de generación en generación, no solamente genéticamente, sino por las conductas que se van a repetir de una y otra. Entonces, hacer hincapié en la importancia del tratamiento multidisciplinario y el impacto que tiene para su salud reproductiva en general. Muchas gracias, doctora Ángela. Gracias por los comentarios, siempre valiosos, y como ven, hemos tenido unas miradas desde varios puntos de vista y enfocando sobre todo también en el futuro reproductivo que pueden tener estas pacientes con trastornos de la alimentación. Así que, doctora Parra, voy a empezar con las preguntas, ¿o quiere hacer antes un comentario a todo lo dicho? No, quería hacer un comentario, por ejemplo, con la parte de abuso sexual. Generalmente el abuso sexual en estas pacientes es en la infancia, adolescencia, o inclusive a veces en la juventud. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estas pacientes generalmente han tenido abuso sexual y no lo han podido hablar porque se llama el periodo de silencio. No lo han podido decir porque les da vergüenza por la familia, por las amistades, etc. Recién, después de 2 o 3 meses de comenzada la terapia, ahí es cuando salta el antecedente y hay que hablar también, es importante, fundamental, la terapia con la familia. Con la familia es importantísimo evaluarla, tratarla. Inclusive a veces con la paciente hacemos musicoterapia cuando están en terapias grupales, cuando ya salieron el primer año, que sigue la paciente con una internación hasta las 4 de la tarde, y estas pacientes hacen, por ejemplo, musicoterapia, actividades físicas muy, muy tranquilas, pero yo creo que es un peligro muchas veces en estas pacientes, principalmente la bulímica. La bulímica puede reaparecer en cuanto vuelva a tener otra situación de estrés. Generalmente la bulímica empieza inclusive a vomitar.
Gracias. Voy a tratar de hacer un conglomerado de algunas preguntas del doctor Carlos Félix. Él, por ejemplo, quiere saber si podría tener algún origen genético o a nivel cerebral o de neurotransmisores este trastorno, o si hay alguna relación con el estrato socioeconómico, con la etnia, con la cultura. ¿Qué comentario le merece, doctora Parra? Bueno, voy a empezar por el final. Con respecto a la etnia y la cultura, hasta hace unos años, el nivel socioeconómico tenía mucho que ver en todo este tipo de patología, principalmente en la anorexia. En la anorexia generalmente no había en las villas cuadros de anorexia, porque era la desnutrición por hambre, no porque ellos querían ser flacos. Ahí ese es un problema. En la actualidad, ahora, en niveles socioeconómicos, por lo menos estoy hablando de Argentina, en niveles socioeconómicos un poco más bajos, la anorexia ya se está presentando. La bulimia está muy asociada a las patologías familiares que existen, que principalmente hay muchos trastornos a nivel mental, antecedentes de suicidio, antecedentes de mucha violencia familiar, en el cual hay que tener en cuenta eso. Con respecto a en qué momento entramos con la parte de terapéutica. Si nosotros recibimos a la paciente porque consulta por la amenorrea o por otra cosa y hacemos un diagnóstico presuntivo, la obligación es mandarla al psicólogo para que le hagan una evaluación, entrevistas y un psicodiagnóstico. Como les dije antes, el psicodiagnóstico es importante para hacer diagnósticos diferenciales, por ejemplo, con la depresión. Ahora, la terapia familiar tiene que ser prácticamente en simultáneo, por supuesto separados, pero tiene que ser en simultáneo. En los casos que la paciente esté casada, muchas veces se hacen entrevistas al principio a la pareja, pero después también se separa el hombre y de la mujer. Uno de los problemas que a veces se plantea es la paciente que está recuperando la menstruación y tiene, por ejemplo, recupera la menstruación, por ejemplo, una paciente bulímica que recupera la menstruación y sigue con las conductas bulímicas. Esa paciente hay que darle un anticonceptivo. Y para darle el anticonceptivo hay que tener cuidado qué anticonceptivo vamos a darle, porque si está vomitando no podemos darle nada por boca. Y entonces hay que ver qué posibilidad, si puede ser un parche o puede ser otro tipo o un DIU. Pero eso hay que entrar a verlo también. Otras de las cosas, por ejemplo, si tiene una insulinoresistencia. Si tiene una insulinoresistencia también hay que tener cuidado porque ahí hay que pedir otra cosa más. O sea, no solamente una glucemia, sino una glucemia insulina, o si no un test de tolerancia a la glucosa basal 30, 60 y 120 minutos para ver si no hay una asociación con una diabetes. Principalmente la diabetes generalmente puede ser un antecedente ya familiar de alteración genética. Me preguntaron si la alteración genética en estas pacientes está descrita e inclusive nosotros hemos tenido el antecedente en pacientes de grupos familiares hasta la abuela, como lo describí en la charla, pero que en más de un caso, más de una familia hay antecedentes. Eso hay que tenerlo en cuenta, principalmente, por ejemplo, la bulímica. La bulímica hay un antecedente familiar importante. Generalmente está asociado en estas pacientes a alteraciones psiquiátricas bastante controvertidas. Después está asociado también a droga o alcoholismo. Entonces, todo eso hay que también pensarlo. Nada más. Perfecto. Voy a unir aquí también algunos otros comentarios. Sabemos que después de 6 meses se debe pedir una densitometría ósea, ¿no? Sí.
y que es es más frecuente que se encuentre osteopenia que osteoporosis. Sin embargo, de hallar osteoporosis, ¿cuál sería la conducta a seguir? ¿Se debe administrar estrógenos? ¿Qué se recomienda? Bueno, primero, estas pacientes no llegan a tener osteoporosis, tienen osteopenia. Yo les digo, por todas las pacientes que hemos tenido, en ningún caso tuvimos osteoporosis, teníamos osteopenia. Para recuperarlo va a tardar mucho más, casi un año después de haber recuperado el peso, vamos a mejorar la osteopenia. ¿Qué pedimos acá? No solamente lo que estamos pidiendo de perfiles hormonales, etcétera, tenemos que pedir calcio y la vitamina D, porque si está con osteopenia tenemos que hacer el refuerzo. Ahora, yo les digo, nosotros con respecto a esto he tenido algunas discusiones con algunos médicos, porque nosotros el tratamiento con estrógeno y progesterona, generalmente no tardamos mucho en iniciarlo. Generalmente a los 2, 3, 4 meses ya empezamos con el tratamiento con estrógeno y progesterona sustitutivo, porque consideramos que primero estamos haciendo protección a los huesos y segundo, estamos mejorando la posibilidad de la alteración del endotelio. O sea, sacamos la hipoestrogenia que puede estar tratando la alteración y le damos tratamiento sustitutivo. Así que una de las cosas que hacemos es eso, pero no esperamos al año ni nada, empezamos mucho antes. Perfecto, sí. Creo que ha quedado bien claro y son varias de las preguntas que han sido respondidas. Nos preguntan ahora, está de moda las dietas veganas, vegetarianas, o el excesivo cuidado en el etiquetado de los alimentos por parte de los jóvenes. A ver, ¿estarían estos ocultando un trastorno de la conducta alimentaria? Se está planteando que el vegano hay que interrogarlo, porque a veces son veganos, pero muy obsesivos que no prueban nada de nada y empiezan a bajar de peso. Hay que tener cuidado porque es el comienzo de una anorexia. O sea, no digo que todos los veganos van a terminar con una anorexia, pero que pueden terminar, que sería el principio del trastorno de la conducta alimentaria. Perfecto. También nos hacen una pregunta, ¿en qué momento podríamos decir que esta persona que está recibiendo tratamiento tiene criterios ya para embarazarse? Y de embarazarse, ¿qué problemas principalmente va a tener? ¿Es más frecuente la preeclampsia? ¿Hay mayor infertilidad en este grupo de pacientes? ¿Qué nos puede decir al respecto? Con respecto a la fertilidad de estas pacientes, si la paciente recuperó el peso, está con buen peso, psiquiátricamente está nivelada, bueno, se puede quedar embarazada, pero son pacientes de alto riesgo. O sea, son pacientes que hay que tenerle mucho cuidado y saber qué es lo que qué alteraciones puede tener. Hay que tener cuidado con la alimentación, porque en general tienden a cuidarse para no engordar mucho, porque ya el verse que están engordando, pueden aparecer otra vez una crisis importante. Así que estas pacientes tienen que estar controladas por el clínico, por el obstetra y por la nutricionista, porque tiene que estar con una dieta controlada porque puede haber problemas. Nosotros hemos tenido pacientes que se quedaron embarazadas sin problema, pero el caso que presenté recién, que fallecieron los dos, los dos bebés, y una de ellas por poco termina también muriéndose. Bueno, ya me están dando indicaciones que, habiendo transcurrido más de una hora, en todo caso hay algunas preguntas todavía pendientes. Vamos a tener que pedir a la doctora
Inés de la Parra que las pueda contestar tal vez personalmente o a través del correo, le vamos a hacer llegar. Yo las Bueno. tengo acá registradas y también está en la grabación, así que para que usted pueda explayarse. Por nuestra parte quisiéramos seguir escuchándola, pero entendemos que la hora en Argentina ya es muchísimo más avanzado que la que estamos nosotros, así que muchísimas gracias, doctora Inés de la Parra, por Ay, esta porque gracias a ustedes magistral por la invitación. conferencia, a todos ustedes por su asistencia, a las discutidoras por sus aportes y a nuestra presidenta por la oportunidad de conducir esta mesa. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la Chao. organización. Excelente, Inés, como siempre, y gracias a todos ustedes por la participación. Un cariño inmenso y bueno, nos seguimos viendo. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas Adiós. noches. Buenas noches. Bueno.